Bendiciones, hermanos, ¿cómo les va? En este día domingo, la mañana, empezando un nuevo programa de Betel, todo el domingo con Betel, ¿no es cierto? A la mañana, así que los saludo con la rica y bondadosa paz del Señor Jesucristo. Hoy está tocando dos alabanzas, que algunos la conocen porque son conocidas estas alabanzas, así que todo sea para la gloria del Señor, amén. Que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, ser el centro de toda atracción. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te va a alcanzar lo que quieres que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Cualquier comentario no haya oído, llevarme la gloria a mi Dios. Te doy las gracias, tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, corona yo pongo a tus pies. Te va a alcanzar lo que quieres que te aplauda la gente. Está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. En el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Última alabanza, que también la conocen, Bartimeo, que muchos de ustedes siempre la hemos cantado en Betel, así que vamos con la alabanza nomás. Está sentado junto al camino, mendigando. Era Bartimeo,
Así, hermanos, con las alabanzas ya tocadas, vamos con los siervos nomás, que nos traen la palabra del Señor. Amén. Bendición. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Qué alabanza, me hace llorar este pibito a mí. Gloria al Señor. Bueno, hermanos queridos, bendiciones en esta mañana. Una mañana de victoria para la Casa de Oración Betel, para nuestras familias. Nuevamente estamos aquí cumpliendo con la voluntad del Señor Jesucristo. Enviando palabras, saludos a todos ustedes, gracias por estar allí. A los pastores de Betel, a los hermanos, los que colaboran para que esto también salga al aire. Melena Salviento, la barbería de Rubén Morel, de todos aquellos que están siempre, nuestros hijos, nuestros nietos, la familia Pecoraro también, Ricardo, Miriam, el pastor Oscar Sandoval, su esposa, su familia, el pastor Claudio Llopis, con su esposa también, sus hijos. Bueno, sabemos que muchos son los que están conectados para compartir este momento agradable delante del Señor, que tiene palabra, que tiene profecía, que tiene siempre un buen consejo para solivianar este problema tan grave que es la pandemia y que nos tiene a todos en cuarentena. Este programa le hemos dado en llamar La Iglesia en Casa. Tenemos que aprender del Señor, siempre tomando el libro. Tenemos aquí la Reina Valera, que es la Biblia que me aconsejó el Señor para aprender de Él. Esto es lo que vamos a hacer, llevar el Evangelio, buenas noticias, Biblia en mano, barbijo en mano, alcohol, cumpliendo con las seguridades que ha dispuesto el gobierno, que son lo que saben, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí para alentar al pueblo de Dios, para dar a conocer que hay un Cristo que está vivo, que es el Señor de todas las cosas, que está sentado a la diestra del Padre, y Él nos va a bendecir en esta mañana. Darlo a conocer a Él, a todas las personas que no lo conocen, cómo comienza todo a través del libro Antiguo y Nuevo Testamento. Amén, sierva de Dios. Amén. Bendiciones, hermanos, en esta mañana estamos aquí nuevamente, felices, con Carolina, que ella es nuestra secretaria, la que nos dirige, Luciano, la familia. Estamos aquí orando al Señor y dándole gracias por un día más de vida, porque pueda llegar este programa a sus hogares. Y ahora el siervo nos va a dirigir en una oración de apertura, como en la Casa de Oración Betel. Amén. Para todos ustedes, que el Señor los bendiga en esta mañana. Amén, siervo. Amén, gloria al Amén. Señor. Padre mío, gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor, por este momento de poder participar Gracias, Señor. en esto tan hermoso que es tu mesa, Sí, sí. donde están los manjares aquí puestos, Señor. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así está escrito en el Salmo, Señor. Pero estamos aquí, Padre bueno, para que cada uno de aquellos que están mirando y que están compartiendo este programa Oh, sí, sí. de la Casa de Oración Betel, puedan elegir, servirse y llevarse el alimento que va, valga redundar, a alimentar las almas con el conocimiento de la verdad. Ayúdame a mí, Señor, que puede, y a tu sierva, que podamos dar palabra, Oh, sí, Señor. que podamos enviar la palabra, que como dice el libro, conforme a como es enviada, no va a volver a ti vacía, sino conforme a como la envíes, va a edificar las almas de aquellos que están tristes, que están padeciendo cosas, o que están enfermos en los hospitales, desahuciados por la medicina, también los que están presos, los que están perdidos en las calles. Siempre pensamos en los que sufren, en los que padecen, en los que no tienen voz. Para nosotros ser una voz que clamamos en el desierto, donde todo collado y monte va a ser allanado y todo valle va a ser alzado Amén. a la prédica del Evangelio precioso que ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, y que fuera de Él no hay nada, Sí, hermanos. Señor. En este tiempo, Padre mío, estamos hablando de ti para consolar los corazones que están
allí tristes, que están desahuciados, como dije recién, desalentados. Pero acuérdese siempre, hermano querido, que el desaliento lo esparce el diablo. Así que usted tome las armas del Espíritu Santo y la autoridad del Cristo viviente para echar fuera el desaliento, el desánimo, para echar fuera de su hogar la pobreza, la miseria, el abandono, todo lo que trabe, que también hay brujos operando. Empieza a tomar autoridad para derrumbar esas fortalezas diabólicas y que el Señor se introduzca en su hogar, en su casa, porque ya dijimos que el alma se está edificando a través de la oración. Sí, Señor. Pero es aquí donde declaramos que el Señor reina. Gloria a Dios. Reina en el cielo, reina en la tierra, reina en tu corazón, reina en el mío y reina en el todo de todos nosotros. Amén. Para que su nombre sea glorificado Gloria a Dios. y exaltado por sobre todas las cosas. Amén. Así que esta mañana sea una mañana de bendición, sierva, Amén, y siervo. para todos nuestros amigos que están allí, Amén. del otro lado. Amén. Nuestros queridos hermanos de la Casa de Amén. Oración, Gloria al Señor. recuerde que cada domingo nos presentamos delante del Rey. Y hoy en esta mañana les traje una reflexión, nuevamente una reflexión del alma. Los voy a llevar a la época medieval. En ese tiempo la gente se trasladaba de un lugar al otro en carretas. Amén. Entonces nos vamos a ubicar en una familia de mercaderes muy pobre, que ellos trabajaban todos juntos y llevaban a la ciudad todos sus alimentos. Y ustedes vayan imaginándose este papá de familia que juntaba a su esposa, a sus hijos y llevaban, todos trabajaban en lo mismo. Entonces iban con la carreta y cuando estaban por llegar a la ciudad empiezan a ver carretas rotas, gente que estaba arreglando cada rueda, otros que ya le estaban terminando de arreglar y ya salían de nuevo por el camino. Y ellos, cuando hicieron la mitad del camino, sintieron que la rueda de su carreta también se rompió. Y se le cayó toda la mercadería que ellos llevaban. Qué angustiante la situación que le estoy presentando en esta mañana, amén. Porque pobres, esta gente era realmente muy humilde. Y se pusieron al costado del camino, como recién cantaba Luciano. ¿Y qué hicieron? Las demás personas arreglaban sus carretas, pero este padre de familia tomó otra decisión. Fue y miró qué era lo que había obstaculizado su camino y que había roto su carreta. Y dijo a su esposa y a sus hijos: lo que no es bueno para nosotros, no es bueno para los demás. En vez de arreglar la rueda de la carreta como hacía toda la gente que pasaba por ese lugar, él decidió sacar la piedra del camino. Y empezó a cavar, pero se le hacía muy difícil cavar solo. Entonces llamó a sus hijos y a su esposa, que muy amorosamente lo ayudaron, porque así es la familia. Cuando estamos en momentos de dificultad, siempre estamos unidos para atravesar cualquier circunstancia de la vida. ¿Y qué hicieron? Empezaron a trabajar y se le hacía muy difícil. Y la gente que pasaba en el lugar decían: mirá, en vez de arreglar la carreta, ya se pasa la hora. No va a poder vender las cosas que tiene, encima que estaba todo tirado en el suelo. Pero a ellos no les importó. Siguieron desenterrando la piedra. Pero ¿qué ocurrió cuando terminaron de desenterrar la piedra? ¡Oh, qué situación más tremenda! No era una piedra, era un cofre. Era un cofre que había enterrado un rey para ver cuál de todos sus súbditos iba a encontrar la solución a ese problema. Y dentro de ese cofre, cuando toda la familia lo abrió, había un tesoro. Y ellos fueron muy ricos y el rey les dio honores por ser sabio. ¿Sabe qué, hermano querido? ¿Qué reflexión dejan esta mañana? Que a veces hay que sacar esa piedra del camino, no detenerse en las cosas malas. Siervo, ¿qué sería una piedra en nuestro camino en este momento? Y puede ser las malas amistades, las malas costumbres, la idolatría, Las malas palabras. las malas palabras. ¿Cuánta familia cristiana que hoy está las blasfemias en su boca? Hay que sacar esas piedras, y esa piedra la puede sacar solo el padre de familia. Esta reflexión del alma
nos lleva a que cada uno de nosotros tengamos en nuestra vida ese deseo de no hacer las cosas como bien le parecen a los demás, sino como sentimos en nuestro corazón guiados del Espíritu Santo. Quitemos todas esas piedras de tropiezo. Este hombre reflexionó, lo que no es bueno para nosotros no es bueno para los demás. Amén. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo, siervo. Amén, gloria al Señor. Debemos ser un ejemplo a seguir. Dice la palabra que debemos estar ardiendo como una lámpara que alumbra en la oscuridad de este mundo. La lámpara es el evangelio reflejado en los cristianos. Si vemos a un cristiano que maldice, que no tiene la vida consagrada al Señor, ¿cómo se van a convertir los demás si no convertimos a nuestra propia familia, a nuestros hijos? Que estamos allí. Usted me va a decir, pero ya son grandes, yo no los puedo ya guiar porque ellos crecieron así. ¿Sabe qué, hermanos? Con el ejemplo. Nosotros predicamos con el ejemplo. ¿Cómo? Que papá no diga malas palabras, que la mamá tampoco, que los hijos estén dispuestos a escuchar del Señor. Escuchar el consejo que viene de la boca de Dios. Quitar esa piedra del camino, amén. Y va a llevar trabajo porque solo no pudo. Pero toda la familia encontró ese tesoro, siervo. Esa es la reflexión en esta mañana que trae el Señor para sus vidas. Hermosa reflexión. Amén. Qué maravilloso es tener el buen consejo, porque de eso se trata el programa, dar buenos consejos para que la persona que está del otro lado, que nos está mirando, pueda reflexionar en sus actitudes, no para que se ofenda a ninguno, por favor, sino para que reciban un consejo a través de esta historia que está lanzada con amor, con un propósito, para que la persona, la criatura hecha de Dios, mayormente los cristianos, ¿no es cierto?, que fueron comprados con sangre, con el precio del sacrificio en la cruz del Señor Jesucristo. Pero reflexionar en esta mañana y decir, Claro. che, yo tengo labios inmundos, que venga el carbón encendido del cielo, como hizo con Isaías, Amén. y perdonó su pecado. Qué maravilloso tener un buen consejo en esta mañana, sierva. Es la iglesia en casa, siervo. Es la iglesia en Es casa. lo que nos quiere Enseñar decir a el los Señor. hijos. No se puede uno ofender cuando el Señor lo guía. Yo siempre pienso que Dios, hermanos queridos, es así con nosotros. Cuando nos guía, a veces somos como los chicos, no queremos hacer caso. Pero sabemos que siempre el consejo del Señor es para bien de nuestra vida. Amén. Es como dice el Señor, tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Amén. Entonces, en esta mañana de reflexión, de oración, de la búsqueda del Señor Jesucristo en esta pandemia tan terrible que ayer habló nuestro presidente de la Nación y dijo que seguimos, la casa de oración sigue así en su casa, llevando este mensaje Amén. para que usted pueda obtener los beneficios del Señor sin salir a este frío. Los hermanos que son tan dedicados, nunca faltan los días de frío, calor, lluvia, y yo sé que muchos hermanos también comparten lo mismo. Hoy están en sus casas calentitos, pueden tener el mate, estar allí escuchando la palabra, sin pantufla, como ya le digo siempre, Preparados para el Rey. Amén. Y ya vamos a la palabra, Y siervo. tenemos un tesoro por descubrir, ¿eh? Amén. Así Porque ese es. tesoro cambió la vida de la familia. Que eran tan Así que pobres. el buen consejo va a cambiar la vida de las familias. Amén. Amén, amén. Siervo. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes que es mire, aquí se siente la unción del Espíritu y es fuego. Sí, Señor. Comenzó en la alabanza, Amén. en la administración de Luciano Pecoraro, y ya a través de su buen consejo está dejando ese mover espiritual que maneja los cielos y la tierra. Es maravilloso tener que proviene del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a compartir la palabra también para dar un buen consejo. Son ejemplos que tomamos del libro, del ayer, el de hoy y el de siempre. Sí, Señor. Consejos que salieron de la mano de Dios, de la boca de Dios, de toda su intención puesta en la vida de los hombres.
En cada tiempo levantó un hombre con un propósito. Levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y de allí comenzó toda la historia. Josué, los reyes, los profetas, los evangelios, vino el Padre bueno, hecho carne, Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, y después el Apocalipsis y las cartas de los apóstoles. Las cartas de los apóstoles, después el último libro es el libro de las revelaciones o Apocalipsis. Miren si tenemos para aprender, para tomar ejemplos como nos da el Señor y nos va a dar en esta mañana. Amén. Voy a hablar del pueblo de Israel con respecto a la idolatría. Fe de ratas, tengo que decir, porque el domingo anterior dije 330 años que había estado el pueblo de Israel en esclavitud, y hay 3 pasajes bíblicos que lo dejé anotado aquí. En el libro de Éxodo 12:40 dice 430 años. En Hechos de los Apóstoles 7:6 dice 400, y en Génesis 15:13 dice 400 años. Yo me equivoqué, 330, se ve que le saqué 100 años a la historia. Pero bueno, son esas chispas que ocurren en la memoria. Pero la palabra del Señor sigue viva por siempre. Gloria al Señor. Bueno, Bendito seas. dicho esto, me quedo con los 430 años que habló Moisés. Sí, Señor. Porque en realidad él es el que estuvo 40 días en la nube y después tuvo otros 40 días más, así que fueron 80 días en la nube aprendiendo de Dios. El Génesis él no lo vivió dentro de la nube, por eso lo escribió. Son 5 libros, el Pentateuco escrito por Moisés. Todo lo aprendió de allí, y en el Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, fue dejando todo el pasar del pueblo de Israel. Pero en este tema que vamos a tocar sobre la idolatría, es porque en esos 430 años de esclavitud, el pueblo de Dios se había contaminado con la idolatría. Cuando nosotros estudiamos los pasajes bíblicos, vemos que el Señor tenía que limpiar a ese pueblo idólatra. Por eso estuvieron 40 años en el desierto, no tan solo por la desobediencia, sino porque el Señor, que es santo, 3 veces santo, le puso muchísimas leyes para que ese pueblo anduviera delante de él. No es tan fácil, hermanos queridos, manejar una iglesia, santificarse, buscar la presencia del Señor. Es muy difícil estar en la voluntad de Dios, porque Él es perfecto, porque en Él no hay arruga ni mancha. Él es Dios eterno, santo, 3 veces santo. ¿Y cómo hacía un ser tan santo y misericordioso para habitar en un pueblo impío, que estaba contaminado? Y Él encima, con sus vestiduras reales y su poder, la nube, el fuego de noche, se tuvo que mostrar de una manera que tenía que tratar con el pueblo de Dios. Pero la contaminación del pueblo era la idolatría pagana del pueblo de Egipto, en esos 430 años donde fueron sometidos. Por eso castiga tan duramente la idolatría el Señor hasta en este tiempo. Muchos podemos decir, estamos en la gracia, ya la ley fue cumplida por el Señor en la cruz. Hermano querido, la ley de Jesucristo es más dura todavía que los 10 mandamientos. Porque dijo palabras muy duras. Habló sobre el gusano que no muere y habló sobre el fuego del infierno. Habló de los ojos, si era en ocasión de pecar, era más vale sacarse un ojo y entrar al reino de los cielos sin un ojo y no ser echado en el infierno. También dijo del brazo o de la mano que roba. Era preferible entrar manco al cielo y no tener las 2 y ser echado en el fuego. Las leyes del Señor Jesucristo fueron duras, aún en el adulterio y un montón de palabras preciosas que dejó el Señor. Por eso, vayamos al libro y comencemos a hablar de lo que hacía el pueblo de Dios y por qué el Señor castiga tan duramente con las 10 plagas al país de Egipto.
Se encuentra allí en el libro de Números. Después que sale el pueblo y está tratando el Moisés, Aarón, con las leyes de Dios en el trayecto, en el caminar, aparece este problema en el libro de Números. El Señor envía codornices, pero nos vamos a detener en el versículo 4, 11:4. Y dice la palabra del Señor, que la vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Usted dirá, pero eso solo extrañaban. Y tanto se complicó que el Señor envió las codornices y fue muy duro para el pueblo de Israel. Hermanos queridos, allí está el corazón de la idolatría, porque el país de Egipto era la Babilonia actual. Millones de ídolos, como la India, algo parecido, porque la Babilonia, hasta que no muera del todo, va a seguir teniendo sus fieles. Ellos idolatraban el ajo, el puerro, los gatos, las moscas, el pescado. La idolatría era tal que Dios castiga al pueblo de Egipto con esas mismas plagas. Ellos tenían por Dios a la mosca, le invadió el país con mosca. Ellos decían el pescado del Nilo y hacían sacrificio con sangre echándolo. Allí fueron las plagas de Dios. Siempre fue sobre las ranas, las langostas. Bueno, ustedes saben bien cuáles son, ¿no es cierto? El sarpullido, las úlceras, los piojos, las tinieblas. Bueno, pero ocurrió algo. Porque este fue el trato de Dios con el pueblo de Israel, y a veces muy duramente, pero había que cambiar el pensamiento, había que cambiar la mente, había que cambiar el corazón, había que dejar las idolatrías de lado y seguir al Dios vivo que los sacó de la esclavitud y los llevaba a una tierra nueva, una tierra donde ya no iban a ser más esclavos, donde iban a participar de su propia siembra, iban a comer su pan, iban a beber su vino, iban a procrear, iban a formar una familia libre, sin tener un faraón que lo castigara a través de los latigazos y la servidumbre, sino que iban a tener el Dios vivo caminando con ellos a través de los preceptos y las leyes que le había dejado. Ya habían construido la arca y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero siempre Dios los trató con amor. Pero este es el pueblo que no quiere morir. La idolatría que está en el corazón y no muere. Por eso se desean cosas. Muchas veces los cristianos todavía siguen bajo el dominio del faraón. En este caso sería el diablo. Porque no se muere a costumbres paganas. Aún la iglesia todavía conserva vestigios de la idolatría en su corazón. Y muchos podrán decir, no, pero yo no soy idólatra, no tengo ningún santito ni el rosario. Sí, pero se olvidan de algo muy importante. Las fiestas de fin de año. Muchos son los que están allí ofreciéndole a Nimrod, al dios Sol, porque esas fiestas están puestas para el 25. Han engañado muchos años las religiones con este asunto de que es el niñito Jesús en el pesebre. Y eso es mentira del diablo. Lo que se adora el 25 es el solsticio, el mismo Dios que tenía Egipto, el dios Sol. Y así comienza que todo el mundo, fuegos artificiales, cohetes, bombas, bengalas, siempre para ese
año, ese fin de año, donde el mundo espiritual diabólico se regocija cuando los hombres hacen eso para el dios Nimrod, que es el diablo y Satanás, serpiente antigua. Pero el pueblo de Dios no sabe que está cometiendo un error, como lo hacía el pueblo de Israel con los cebollines y el ajo y los puerros. Y no quieren morir a la bebida alcohólica, a la droga y a lo malo que te lleva a honrar a esos dioses donde el Señor se aparta, se aleja. Es por eso que hay muchos males, porque el hombre no saca ese tesoro, no se limpia la familia de esa piedra que le es de tropiezo. La idolatría, los insultos, el mal carácter, la pelea en el hogar, las discusiones, la violencia, el alcohol, que no se muera a la bebida. ¿Cómo puede ser si tenemos un Dios de poder? Echamos fuera demonios, imponemos mano y sanamos a los enfermos. ¿Cómo puede ser que el poder de Dios no se vea visibilizado en la familia? Hermanos, hay que cambiar. Hay que sacar esas piedras de tropiezo porque hay un tesoro que se puede compartir con la familia, en el amor de la familia, en la paz del hogar, en la enseñanza bíblica para con los hijos. Porque es importante adoctrinar a los chicos desde ahora, desde la niñez, para que cuando sea grande no sea parte del camino. Es hermoso saber de la palabra, pero hay que aprender que la idolatría le desagrada mucho al Señor. Miren que el diablo quiso tentar al Señor Jesucristo, mostrándole todos los reinos del mundo. ¿Dónde se encuentra allí? San Mateo 4:10. El Señor le dijo: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Ahí puso el Señor su espada, la espada de su boca. ¿Cómo fue esa lucha con el diablo? A través de la Escritura. Preste mucha atención, porque el diablo conoce de la Escritura. Y de la única forma en que vos lo hagas, nosotros, todos nosotros, lo hagamos huir del hogar y de la familia, es a través de usar la misma Escritura. Escrito está, diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, diablo, que si yo te reprendo, te echo fuera de mi familia, fuera de mi trabajo, Gloria. Fuera de mis bendiciones, fuera Gloria. De la economía de mi hogar. Gloria a Dios. Tomando autoridad conforme a la enseñanza del libro que salieron de la boca de Dios, de la boca del Señor Jesucristo, que es el verbo de Dios desde el principio. Gloria a Dios. Que estuvo ahí con Moisés en la nube y que estuvo con tantos hombres que fueron elegidos por Dios. Entonces nos encontramos con este problema. Ahora vemos que el pueblo de Israel, a pesar de ser tan idólatra, el Señor lo seguía bendiciendo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tenían siempre... vayamos al Éxodo. Va a ser cortita, no va a ser muy larga, pero la palabra del Señor. Pero ya con esto que hemos aprendido de las fiestas paganas, de Nimrod y todo eso, usted seguramente va a tomar decisiones. ¿Qué quiere? Si usted quiere la idolatría en su casa, la pobreza, la miseria, la borrachera, la droga, discusiones en el matrimonio, hermano querido, tome una decisión. Quite esa piedra, porque las bendiciones del Señor, cuando se lo honra, aquí lo dijo el Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. A Él solo, al Dios Todopoderoso, tenemos que honrarle y tenemos que cantarle alabanza. Y sacar esas fiestas mundanas de la casa, del hogar. Esto no lo dicen las iglesias, no lo predican los pastores. Pero este es un tiempo de cambio. Las iglesias están cerradas. Y por más que alguien diga, las iglesias están abiertas, se van a morir. Y van a volver a cerrar, porque ya lo dispuso el Señor. Este es el tiempo de predicar como hace la Casa de Oración Betel. Amén. La iglesia en su casa, usted aprenda, porque muchos años
estuvieron mintiendo para enriquecerse. Declararon un evangelio que no servía, porque el evangelio vivo del Señor Jesucristo es que te sana, es que te libra del alcohol, de la droga. Hemos hecho muchísimas liberaciones con la sierva, viendo los drogadictos al otro día, al instante, a la noche. Dormían toda la noche, al otro día ni se acordaban de la droga. Lo hemos experimentado muchísimas veces. Sí. ¿Cómo funcionaba? Y en otras iglesias no va a funcionar. Bueno, hermano, es tiempo de cambios. Es tiempo de que vos seas el pastor en tu casa. La mujer, que sea no solamente la madre y la esposa, que sea una pastora en la casa para ministrar a sus hijos. Y como dijo la sierva, muchos van a decir, ya mis hijos crecieron, ya no están. No, hermanos queridos, los hijos son eternos, siempre van a estar bajo tu cuidado y tu responsabilidad. Tengo mi hija que ya va a cumplir 39 años, todavía sigue con nosotros, bajo este techo, gracias al Señor, porque es una muy buena compañera nuestra. Nos hemos criado juntos, porque éramos muy jóvenes cuando la tuvimos con la sierva. 19 años la sierva y yo 21, 2 niños, pero comenzamos hasta que encontramos a este Dios maravilloso. Pero bueno, volviendo al tema de la palabra del Señor y de cómo Dios trata con el pueblo idólatra y cómo trata con su pueblo escogido. En Éxodo capítulo 9:20, a ver, 9:26, ocurría algo. Todas las plagas estaban, un día hacía una cosa el Señor, a los 2 días hacía otra y así continuamente. Pero todo lo que pasaba en Egipto no pasaba en Gosén, donde habitaba el pueblo de Dios. Y aquí lo dice, que había granizo, desgajaba todos los árboles del país, el granizo mataba animales, rompía todo, destruía todo. Pero aquí en el capítulo 9, verso 26, dice la palabra, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. No había mosca, no había plagas, no había tinieblas. Dice que las tinieblas no se podían ver cara a cara a la gente en Egipto, y en la casa de los israelitas había luz. Estaba la presencia del Señor, como dijimos el domingo anterior sobre la sangre en el dintel y en los postes donde la muerte pasó. Amén. Y el pueblo de Israel estaban allí preparados para salir en victoria. Esto es igual. Amén. Ahora hay tinieblas afuera. Ahora está el coronavirus, o la pandemia, o esa enfermedad tan terrible que mata personas. Lamentablemente, lo tenemos que decir. Lamentablemente, porque estamos orando muchísimo de la Casa de Oración Betel por los que están llorando. Pero hay una diferencia que hace Dios. Por eso hablé de la idolatría, que hay que alejarse de la idolatría para que el Señor no tome otra clase de medida. Y entonces pueda decir, no, este es mi pueblo santo, ellos están en Gosén, nada les va a pasar. Amén. Nada les va a pasar. Afuera hay tinieblas, afuera hay dolor, hay llanto, hay quebranto. Pero en Gosén está el amor de Dios, está la protección divina en cada familia de los creyentes. Porque dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Sí. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Para que si vos que estás del otro lado no conocés de Jesucristo, vamos, hay tiempo en el patio de los gentiles, hay lugar en el patio de los gentiles. Gloria al Señor. El patio de los gentiles va a llegar un momento que ya no va a haber más lugar. Y entonces allí viene Jesucristo y comienza 3 años y medio con el pueblo de Israel nuevamente a tratar el Señor. La sangre se va, la sangre del pacto, el Espíritu Santo, la iglesia se va. Y allí quedan los 2 testigos con el país, con la nación de Israel. Bueno, pero volviendo al tema de que afuera hay dolor y quebranto y en la casa de los hijos de Dios hay fiesta. No nos alegramos por lo que está pasando afuera, pero nosotros decimos, mirá cómo nos protege el Señor.
Mirá cómo nos cuida, como dijimos del Salmo 91, ¿dónde nos coloca el Señor? Debajo de sus alas. Hay que creer en la palabra. Hay que tener siempre en cuenta el carácter de Dios. El carácter de Dios para ser salvos, para tener estas bendiciones que provienen de Él, que para nosotros hay un mañana, que para nosotros hay reencuentros, bendiciones. Pero hermano querido, hay del que no conoce de este Dios de amor y de poder que nos puede refugiar como cada día necesitamos de Él. Pero hay cosas que hay que limpiarse. Ahí di ejemplo de que el pueblo tenía que limpiarse de tanta idolatría. Amén. Y de la esclavitud de Egipto. Y hay muchos hermanos que siguen siendo esclavos del diablo. Amén. Hay que liberarse, hermanos queridos, hay que salir adelante, hay que conocer que Dios tiene promesa para nosotros y que puede bendecir tu hogar, tu familia, con todos los bienes que vos necesites en esta hora. Para no depender de un hombre, sino depender estrictamente de Dios, que fue el que creó al hombre. Amén. El diablo creyó que tentándolo al Señor se había encontrado con el primer Adán. Al primer Adán le hizo lo que quiso. Así entró la muerte por la desobediencia de Adán. Pero aquí, cuando lo tentó al Señor, él se creía que estaba tentando a Adán. Qué chasco que se llevó el diablo. Qué espadazo le dio el Padre bueno al diablo cuando le dijo, no me interesan tus riquezas, si yo soy el dueño de todas las cosas. Mira, si tengo hambre te voy a pedir a ti que me traigas un asado. No como porque yo soy el dueño del asado, el dueño de todas las bendiciones, dueño de las riquezas. Tuvo que hacerse hombre para salvar al hombre. Amén. Pero él era el segundo Adán, que vino del cielo, del cielo nacido de una virgen. El domingo que viene vamos a hablar del Señor, del por qué tuvo que nacer de una virgen, porque muchos no creen. Pero vamos a ir al libro para desnudar el libro, para sacar ese tesoro que la profecía, que esos grandes profetas anunciaron antes de la venida del Señor Jesucristo. Así que tenemos promesa para el domingo que viene. Y de esto, hermanos queridos, aprendamos. Amén. Hay que aprender. Amén, siervo. Gloria al Señor. La iglesia tiene que estar como el justo Lot. Amén. Amén. Como el justo Lot a las puertas de Sodoma y de Gomorra. Él dice la palabra que afligía su alma. Y luego también esta famosa intercesión de Abraham. Amén. Cuando intercedió por los que estaban sufriendo o por aquellos que podían ser salvos en una ciudad pagana. Por eso, en este tiempo donde la familia se reúne, donde el Enora Tejiló se pasea, donde la Yejiná del Ruach Kodesh está paseándose, significa el Dios temible y la santidad del Espíritu Santo se tiene que pasear por su casa, hermanos queridos, para que pueda llenar cada alma, cada corazón, porque son tiempos muy difíciles, estamos encerrados, no se puede salir, hay desolación, tristeza, pero en su casa está la luz de Cristo. Y como cantamos en Betel, un hogar necesita del Señor, necesita la presencia prometida de Dios en cada vida, cada corazón, en esta mañana donde usted esté. Levántese en el nombre de Jesús, quite esa piedra de tropiezo, empiece a orar por sus hijos, por sus nietos, por aquellos que no pueden defenderse. La palabra del Señor dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué queda, hermanos, para el impío? Aquellos que mueren en sus camas, sin saludar a su familia, sabe que es un número, es una estadística, pero es una vida. Dice la palabra de Dios que un alma vale más que todo el oro del mundo. Y cuando tenemos un ser querido que está pasando por momentos difíciles, ya vemos que no somos estadísticas. Sentimos con nuestro corazón cuando nuestro papá, nuestra mamá, un hermano, un hijo está pasando por dificultades. Entonces, no digamos esto no se debe hacer, salgamos a la calle, vamos a tomar mate. No, hermano, tengamos ese respeto a la vida de los hombres,
Porque el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Sabe cómo se le llamaba antes a los cristianos? Carísimos. Carísimos, se decían los hermanos cuando se saludaban. Oh, carísimo hermano. Carísimo. Carísimo hermano, porque se paga un precio muy, muy alto por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, se entregó en una cruz por nosotros, el Rey de la Gloria, aquel que los ángeles le adoraban y le servían, se hizo pecado. Cuando usted tenga problemas, dificultad, vaya a la cruz y vea el madero ensangrentado, vea el costado traspasado, le hicieron todo lo que quisieron. Mire la pasión de Cristo. Cuando usted esté con problemas, con dificultad, téngala en su casa, la pasión. Porque allí le va a demostrar el Señor que usted vale mucho para Él. Que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Que esa Yejiná, que esa santidad esté en su casa. Que el poder de Dios en esta mañana los visite. Que puedan ser salvos. Dice la palabra del Señor, mientras el Señor está cercano. Cambiemos nuestras vestiduras. Dice que sabe cómo se limpian nuestras vestiduras, hermanos, en la sangre del Cordero. Y usted me va a decir, uy, pero voy a limpiar mi vestido en la sangre. Sí, hermano. Sí, porque la sangre santifica. La sangre perdona pecados. Siempre hay oportunidad en Cristo Jesús. Hay oportunidad de perdón. Hay oportunidad de amor. Mire, esta casa está llena de la presencia del Señor. Llena. Que llegue a sus hogares, a su familia, la presencia del Dios prometida. Él está en todo lugar. Dice que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Así es nuestro Dios y en Él confiamos. Amén. Amén. Por eso el Señor nos va a sacar a victoria. Amén, amén, claro. Como lo ha que hecho sí. siempre Gloria en al nuestra Señor, vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, Gloria al Señor. gloria al Señor. Bendito Amén, sea Señor. la Amén. palabra del Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Qué hermoso, siervo. Amén, Qué siervo. hermoso. Bueno, siervo, ya estamos Bueno, terminando. Ya estamos, ¿eh? Uy, casi una hora. Siempre temblando y Gloria muy a Dios. felices por estar así con los hermanos, con mis hijos aquí presentes. Saludo a mi hijo que está pasando por un momento medio difícil, a Maximiliano, que el Señor lo bendiga en esta mañana, a Cecilia, a Rubencito, a todos nuestros hermanos. Amén. Bueno. El Señor los bendiga. Ya estamos allí. Que el Señor bendiga. ¿Nos tenemos que ir? Sí, Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno. Bueno, dale la bendición. Hermanos queridos, esta es una palabra que puede edificar tu alma. Te deseamos todo lo mejor. Amén. Que el Amén. Señor bendiga tu canasta y tu arteza de amasar. Amén. Que el Señor te dé trabajo, salud, Amén. dinero, Ay, que riqueza, sí. invisible ante la maldad de este mundo. Te libre de accidentes, de los brujos, de los hechiceros. Amén. Y que seas bendecido Amén. por el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver y a escuchar el domingo que viene. Te voy a hablar Amén. del Hijo de Dios, ¿eh? Amén. Maravilloso como recién lo hicimos. Amén. Chao, bendiciones. Chao.